Alguien dijo una vez que la Biblia es como un amplio océano, donde hay algunas playas en las que puede nadar un niño, pero donde hay aguas tan profundas en las que pudiera ahogarse un experto. Y eso es perfectamente comprensible porque la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No importa qué tanta capacidad pueda poseer un ser humano, no importa qué tan profundo pueda llegar en el conocimiento de las Escrituras, siempre dejará debajo de sí profundidades insondables sin tocar, como dice Pablo en Romanos 11:33. Ahora bien, no por eso debemos llegar a la conclusión de que la Biblia es un libro incomprensible que solo algunos privilegiados pueden entender. La Biblia es una revelación, no un código secreto, como pretenden algunos para poder justificar su incredulidad. Cristo habló en parábolas, dicen algunos, como si toda la Biblia hubiese sido escrita en una especie de jeroglífico muy difícil de descifrar, pero nada más lejos de la realidad. En el Salmo 19 el salmista nos dice que la palabra de Dios alumbra los ojos y hace sabio al sencillo, provee de verdadera sabiduría al simple. Y en otro lugar, en el Salmo 119, se compara las Escrituras con una lámpara que ilumina el camino por donde debemos andar. La Biblia no es un libro incomprensible, aunque hay algunos pasajes que sean difíciles de entender, como el texto que estudiaremos en esta mañana en nuestra serie de exposiciones consecutivas en la primera carta del apóstol Pedro. Y yo los invito, hermanos y amigos, una vez más, a ir al capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Como vimos la semana pasada, en toda esta sección de la carta, el apóstol está exhortando a los creyentes a ser fieles a Dios en medio de los sufrimientos que los cristianos padecemos en este mundo caído. En el versículo 14 del capítulo 3 dice Pedro: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y en el versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y es en ese contexto que Pedro trae a colación el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien, aún en aquellas ocasiones cuando los cristianos pasan por la terrible y desagradable experiencia de tener que padecer injustamente. Y aunque nuestros sufrimientos no pueden compararse siquiera con los de nuestro Señor, ni en intensidad, ni en propósito, aún así los sufrimientos de Cristo nos demuestran que ciertamente es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En este mundo pecador, el sufrimiento es inevitable para aquellos que hacen el bien. Esa fue la experiencia de nuestro Señor. Esa ha sido la experiencia de los creyentes a lo largo de la historia. Mis amados hermanos, esa será la experiencia de todo cristiano mientras permanezca en este mundo caído en mayor o menor grado. Esa es la idea que Pedro está tratando de traspasar a estos cristianos de Asia Menor, pero no con el propósito de desanimarlos en la carrera, sino más bien con la intención de animarles a seguir corriendo con paciencia, a pesar de las dificultades que los creyentes debemos enfrentar. Este texto pretende ser una exhortación, un ánimo, un estímulo, como veremos en la mañana de hoy. La semana pasada nosotros consideramos 3 aspectos del sufrimiento de Cristo que Pedro menciona en el versículo 18. Vimos en primer lugar
¿cuál fue la razón de sus sufrimientos? Pedro dice, Cristo padeció por los pecados. Siendo inocente, Él tuvo que sufrir para pagar así nuestra deuda por causa de nuestras transgresiones delante de Dios. No fue por sus propios pecados que Cristo padeció, porque nunca cometió ninguno, sino por aquellos pecados de las personas a quienes Él vino a salvar. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, a ese que no conoció pecado, por nosotros, a favor de nosotros, para beneficio de nosotros, Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo asumió la responsabilidad de pagar por los injustos y por eso sufrió lo que sufrió. En segundo lugar, vimos también la eficacia de sus sufrimientos. Pedro resalta en el pasaje el hecho de que Cristo padeció por los pecados una sola vez. Una sola vez, o como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, una sola, la de su propia vida, hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue suficiente para cubrir todas nuestras deudas delante de Dios, pasadas, presentes, futuras. Una sola ofrenda. Y finalmente vimos también el propósito de sus sufrimientos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El camino que estaba bloqueado por causa de nuestros pecados ha sido abierto de par en par, porque Cristo asumió nuestra responsabilidad, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta aquí, mis hermanos y amigos, lo que vimos la vez pasada. Pero aún nos resta otro aspecto del sufrimiento del Mesías que comenzaremos a considerar en la mañana de hoy: las consecuencias de sus sufrimientos. Las consecuencias de sus sufrimientos. Veamos una vez más los versículos 18 hasta el 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Como yo decía, hermanos, hace un momento, este es uno de los pasajes más difíciles y más controversiales de todo el Nuevo Testamento. De hecho, algunos comentaristas dicen que este es el pasaje más difícil y más controversial de todo el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Otra pregunta: ¿quiénes son estos espíritus encarcelados que Pedro menciona en el versículo 19, y cuándo fue que Cristo les predicó? Tercera pregunta: ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro viene tratando en este pasaje? Esas son las preguntas que yo voy a tratar de responder en esta mañana, y he hecho un esfuerzo para poder explicar de la manera más clara posible lo que entiendo y otros también entienden. Es la mejor explicación de este pasaje. Pero también, hermanos, mi mayor interés no es una curiosidad exegética. Mi mayor interés es que nosotros podamos entender las enormes, profundas, relevantes implicaciones que tiene la enseñanza de este pasaje para nosotros hoy. Con esto en mente, hermanos, vamos a responder estas 3 preguntas. En primer lugar, ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Bueno, la expresión muerto en la carne no solo hace referencia a la muerte corporal de nuestro Señor Jesucristo, sino también al hecho de que su vida fue violentada por otros. Violentada por otros. Lo que Pedro está diciendo aquí no es simplemente que Él murió. Él está diciendo aquí que Cristo fue muerto. Hay una diferencia entre morir y ser muerto.
tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento, la vida del Mesías le fue quitada violentamente. En una sorprendente profecía escrita en Daniel capítulo 9, unos 538 años antes de Cristo, Daniel no solo anuncia el tiempo preciso del nacimiento del Señor, sino que también profetiza que a los 3 años y medio de haber comenzado su ministerio, se le quitará la vida al Mesías, dice Daniel, literalmente, se le quitará la vida al Mesías. Y el texto hebreo dice, el Mesías será cortado. Una expresión que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a una muerte violenta. Por ejemplo, en Levítico capítulo 7, versículo 20, se usa la expresión ser cortado para hablar de la pena capital. Y en el Salmo 37, versículo 9, se usa esa misma expresión para referirse a la destrucción de los impíos. Había sido profetizado que la vida del Mesías le sería quitada violentamente. En Isaías capítulo 53, versículo 7, escrito 700 años antes de Cristo, dice que él sería llevado como una oveja al matadero. Y en el Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, dice en el versículo 16 que le serían horadadas las manos y los pies, en una clara referencia a la crucifixión. Cristo fue muerto en la carne. Pero hermanos, esa no es toda la historia. Como resultado de sus sufrimientos, Pedro nos dice también que él fue vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. Algunos interpretan esa expresión como una referencia a la resurrección del Señor por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero noten, hermanos, que el texto no dice que Cristo fue vivificado por el Espíritu. Lo que el texto dice es que él fue vivificado en espíritu. Esa palabra vivificar es usada en la Escritura de varias maneras. En ocasiones se usa para referirse a la acción de comunicar vida, como en ese pasaje en Génesis, cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Dios lo vivificó, Dios le comunicó vida a un ser que no la tenía. También se usa en la Escritura para hablar de la restauración de la vida, como en el caso de la resurrección de una persona que había estado muerta. Pero también se usa esta expresión en la Escritura para referirse a la comunicación de una mayor medida de vida. No en el sentido de que una persona esté más viva de lo que estaba, sino más bien en el sentido de que su vida adquiera un poder que antes no tenía. Y buenos comentaristas entienden que es en ese sentido que Pedro dice aquí que Cristo fue vivificado en espíritu, como consecuencia de sus sufrimientos redentores y en su calidad de Mesías, como el Dios encarnado. Cristo fue investido con el poder de darle vida a todos los que creen en él, como Mesías. Él tenía ese poder antes como Dios, pero aquí estamos viendo a Cristo como el mediador, como el Dios encarnado. El comentarista John Brown dice, como una persona divina que él era, toda la vida y todo el poder era necesariamente inherente a su naturaleza, pero como mediador, es decir, como el Mesías, como el Dios hombre, esa vida y energía espiritual que lo hacen ser poderoso para salvar, son dones otorgados a él por el Padre como recompensa de su obediencia hasta la muerte y como el medio de alcanzar el propósito final de su sacrificio expiatorio. Termina la cita. ¿De dónde John Brown saca esta idea? Veamos algunos textos. Le decía esta mañana a unos hermanos aquí, hablando en la puerta, que la Biblia tiene una gran ventaja y es que se interpreta a sí misma. La Biblia no es un libro oscuro, tiene textos oscuros, pero tiene otros textos claros que arrojan luz sobre los oscuros. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Qué es lo primero que Cristo le hace conocer a los discípulos antes de comisionarles ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura?
Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, me es dada como Mesías. Él la tenía antes, pero ahora me es dada. Este es el Cristo resucitado el que está hablando aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan en mi autoridad, vayan en mi poder. Porque ahora yo tengo el poder de impartir vida como Mesías a todos los que creen en mí. Vayan y hagan discípulos. Que ustedes no van a ir en sus propias fuerzas. Van en mi nombre, van en mi autoridad, van con mi poder. Y por eso este grupo de 12 hombres sin recursos, llenaron el mundo del Evangelio de Jesucristo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 24. Unos griegos quieren conocer al Señor. Y Cristo tiene que hacerle saber a Andrés, que trata de introducir a estos griegos, que tenía que pasar algo para que no solamente los judíos, sino también todo el mundo conociera del Señor. Y ese algo era su muerte en la cruz del Calvario. Dice en el capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Qué paradójico. Nosotros sembramos en la tierra un grano de trigo. Allí se pudre, allí se daña como grano de trigo, pero produce entonces una mata que produce fruto. La muerte en este caso trae vida. Y Cristo está diciendo, este grano de trigo tiene que caer en la tierra, tiene que morir, porque de lo contrario quedaría solo, sin fruto. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, en una referencia a su muerte en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Yo tengo que pasar por la experiencia de la cruz, está diciendo Cristo. Eso es eminentemente necesario para poder atraer a todos a mí. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Para que tú le des vida eterna a Él, Cristo, a todos los que le diste. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 45, que así como el primer Adán, el Adán que fue creado en el huerto del Edén, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Dios el Padre le impartió al Señor en su calidad de Mesías el poder de impartir vida espiritual a otros. ¿Cuál es el punto de Pedro? Que lo que pudo haber parecido una manifestación de debilidad en la vida del Mesías, su muerte en la cruz del Calvario, resultó ser más bien el medio a través del cual nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo obtuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Sí, dice Pedro, Él fue muerto en la carne, pero que nadie piense que eso trae debilidad a la vida del Señor. Esa fue su victoria. Esa fue su victoria. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora los muertos espirituales pueden ser vivificados por el poder y la autoridad del Mesías como un resultado directo de sus padecimientos en la cruz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice que Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por haber pasado por la experiencia de la cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, hermanos, ¿cómo es que Cristo lleva a cabo esta obra, esta labor?
¿Cómo es que Cristo lleva a cabo esta labor de impartir vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cómo es que Cristo lo hace? ¿Lo hace Él directamente desde el cielo? ¿O lo hace a través de medios? Bueno, dice la Escritura que Él lo hace a través de aquellos hombres que Él ha investido con poder espiritual para que prediquen su palabra. A través de esos hombres. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu del Señor descendió sobre los discípulos, impartiéndoles el poder que necesitaban para llevar a cabo la labor que se les había encomendado. En Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando los discípulos preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les dice Cristo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta la República Dominicana. Me seréis testigos. Nosotros predicamos las Escrituras, pero esa labor sería ineficaz sin la obra del Espíritu en nosotros. Bien, esa parece ser la conexión que lleva a Pedro a decir en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que queremos hacerle a nuestro texto. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Y cuándo fue que Cristo les predicó? Independientemente de las dificultades de interpretación que pueda tener este pasaje, hermanos, hay algo que está sumamente claro en el texto, sumamente claro, fuera de toda discusión, y es el hecho de que sean quienes sean estos espíritus encarcelados, de alguna manera están conectados con los días de Noé. De alguna manera, noten el versículo 20, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nosotros sabemos por el relato del Génesis que en los días de Noé la maldad del hombre había llegado a un colmo sobre la tierra. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que en esos días la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, imagínense eso. El pensamiento de esos hombres era de continuo solamente el mal. Era un tiempo de mucha violencia. Era un tiempo de total apatía espiritual. De hecho, en Mateo capítulo 24, en el versículo 37, el Señor Jesucristo dice que la condición del mundo en su segunda venida será similar a la que había en los días de Noé. ¿Y qué estaba pasando en los días de Noé? Dice el Señor que cada cual estaba en lo suyo, completamente quitado de bulla, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice en el versículo 38, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así eran los días de Noé. Por 120 años, Noé estuvo anunciando a su generación que Dios habría de enviar un juicio sobre la tierra y construyendo un arca que sirviera de refugio para todo el que quisiera salvarse. Durante ese tiempo, este hombre se dedicó pacientemente a hacer dos cosas: predicar la palabra y construir un barco. Y durante esos 120 años, nadie quiso escuchar. Dice la Escritura que los hombres se burlaban de Noé, porque nunca había llovido sobre la tierra. Y seguramente la casa de Noé se encontraba muy lejos del mar. Ahí está el loco de Noé, construyendo un barco en medio del desierto. Pero Noé perseveró y siguió haciendo por 120 años lo que Dios le había mandado hacer: predicar y construir. Pero nadie entró en el arca, excepto Noé y su familia. Y por supuesto, nadie se salvó.
excepto Noé y su familia. Es de esas personas que perecieron en el diluvio de las que Pedro está hablando en el versículo 19. Estos hombres y mujeres están ahora encarcelados, esperando el día del juicio, pero tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cuando todavía había esperanza para ellos. El punto que Pedro quiere hacer notar a estos hermanos es que el mismo Espíritu de Cristo que hoy capacita a los siervos del Señor para predicar el Evangelio con poder es el mismo Espíritu que capacitó y sostuvo a Noé por 120 años para predicar a los hombres de su generación. Noten lo que el mismo Pedro dice al respecto, unos capítulos anteriores, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Hasta el 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, noten, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está conectando aquí el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento con el Espíritu del Señor que hoy capacita a los siervos del Señor que predican el Evangelio. El mismo Espíritu. Bueno, en ese mismo Espíritu Cristo fue y predicó a través de Noé a los hombres de su generación, a todos esos hombres y mujeres que fallecieron en el diluvio. Los espíritus de esos hombres están ahora encarcelados. Es lo que Pedro está diciendo. Él fue y predicó en ese espíritu a los que ahora están encarcelados, pero en el momento en que se les predicó tenían la posibilidad de salvarse. La paciencia de Dios los esperó 120 años. Pero una vez se agota esa paciencia divina, mi amigo, escúchame bien, ya no hay posibilidad de salvarse. Una vez ocurre en ese segundo de transición, ese paso del hombre del tiempo a la eternidad, en ese segundo se acabó toda oportunidad. Toda oportunidad. Más adelante en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo impío. Lo interesante de este texto es que la palabra griega que Reina Valera traduce en 2 de Pedro 2:5 como pregonero de justicia, es la misma palabra sustantivada que aparece como verbo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19 cuando dice que Cristo fue y predicó. La misma palabra. Noé predicó, energizado por el Espíritu del Cristo preencarnado que estaba en él, y con las palabras que Cristo trajo a su mente y a su corazón, de modo que el mismo Cristo testificó a la generación antediluviana a través de Noé. De la misma manera que Él ha estado trayendo su palabra en cada generación a través de los hombres que Él ha llamado y calificado para predicar el Evangelio. De la misma manera. Mi amigo, escúchame mi amigo. Cuando esos hombres llamados por Cristo predican la palabra de Cristo con el poder del Espíritu de Cristo, Cristo mismo usa su predicación para hablar al corazón de los pecadores. Cristo mismo. Quiero que noten 2 textos bíblicos antes de pasar a mi próximo punto. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
versículo 16. Este pasaje está en el contexto de la comisión que Cristo le dio a 70 hombres para que prediquen el Evangelio a través de toda Judea. Y qué solemnes palabras. Cristo dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué serio cuando un hombre de Dios está predicando el Evangelio de Jesucristo con el poder de Jesucristo, y es la palabra de Cristo. No en el sentido de que aquí nadie se ha inspirado, hermano, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando un hombre de Dios, energizado por el poder del Espíritu de Dios, predica fielmente, explica fielmente la palabra del Señor, es Cristo mismo quien está hablando. Y rechazar lo que ese hombre dice, Cristo dice, es rechazarme a mí. Cristo lo toma como una ofensa personal. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Rechazarme a mí no tiene la menor importancia. Rechazar al soberano del universo, al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, eso tiene repercusiones eternas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 17. Hablando de cómo el Evangelio del Señor llegó a estos gentiles en Éfeso, dice Pablo, y vino, hablando en el contexto de Cristo, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La pregunta es, ¿y cuándo Cristo fue a Éfeso? Si Él nunca durante su ministerio terrenal salió de los contornos de Palestina. Cuando los apóstoles del Señor llegaron a Éfeso, predicando la palabra del Señor, en el poder del Señor, Pablo dice, Cristo vino y predicó. Lo mismo que dice Pedro de los días de Noé. Cristo predicó. Hemos visto entonces en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hemos visto la identidad de estos espíritus encarcelados y el tiempo en que Cristo les predicó. Veamos ahora en tercer y último lugar, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro está tratando en toda esta sección? Recuerden, hermanos, que Pedro está tratando de animar a estos hermanos en medio de las dificultades que ellos estaban enfrentando por causa de su fe. Por lo tanto, si nuestra interpretación de este texto es correcta, entonces deberíamos poder extraer algunas enseñanzas de aliento, algunas enseñanzas de exhortación a los creyentes. Y en este punto yo creo que John Piper ha sido muy acertado cuando dice que esta enseñanza puede haber sido de gran estímulo para estos cristianos de Asia Menor y para nosotros hoy de tres maneras distintas. En primer lugar, recordándoles que Cristo, nuestro Señor, no está atado al tiempo y al espacio. Este texto es un gran aliento para nosotros hoy, porque nos recuerda que Cristo, nuestro Salvador, no está atado al tiempo y al espacio, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Nuestro bendito Señor nunca ha estado, nunca estará limitado por el tiempo, limitado por el espacio. Él mismo dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuera, yo soy. No yo era, no yo seré, el eterno presente del Señor. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso, porque el tiempo no limita a nuestro Señor como nos limita a nosotros. Por eso Cristo puede prometer a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Queridos hermanos, así como Cristo estuvo con Noé, capacitándole para hacer la labor que se le encomendó, obrando en su espíritu para que este hombre no desmayara, a pesar de la necedad de su generación, a pesar de la dureza de corazón de aquellos a quienes él tuvo que ministrar por 120 años. Hermanos, de la misma manera, Él está con nosotros hoy, dándonos el poder para hacer su obra, dándonos la paciencia para perseverar. 120 años es muchos años. Pero ¿saben qué, hermanos? Y se los digo de todo corazón, perseverar en el ministerio 6 meses es mucho tiempo. Perseverar en este ministerio 6 meses es mucho tiempo. Cuando yo me estaba preparando para el ministerio pastoral, oía lo difícil que era el ministerio pastoral. Qué romántico se veía eso en aquellos días. Qué romántico. No, hermanos, hacer esta obra día tras día, mes tras mes, año tras año, año tras año, año tras año, y ver personas duras de corazón, a quienes uno ministra la palabra de Dios y permanecen en la dureza de sus corazones. Hermanos, eso desalienta, eso desanima, pero Cristo no está limitado al tiempo. Y Él está allí fortaleciendo a sus siervos para que prediquen día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que Él regrese en gloria. Pero Cristo no solo no está limitado por el tiempo, tampoco está limitado por el espacio. Él prometió a sus discípulos que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no importa que sea aquí, en Pakistán, en la China, donde quiera que el Señor nos envíe a servirle, y donde quiera que tengamos que enfrentar dificultades en su nombre, mis amados hermanos, gloria a Dios, el Señor Jesucristo ha prometido estar al lado de los suyos. No importa dónde sea, dándoles el consuelo de su presencia, dándole la gracia capacitadora de su espíritu. Esto es algo que un incrédulo no podrá entender jamás, pero es una verdad inmensamente consoladora para los hijos de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor, con todos vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. En segundo lugar, este texto nos alienta a seguir adelante, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, al recordarnos que es mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo, que tener que sufrir después por seguir la senda de los incrédulos y de los duros de corazón. Este texto nos alienta a seguir adelante porque nos recuerda que es mejor, hermanos, es 1000 veces mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo que tener que sufrir después por seguir las sendas de los incrédulos y de los duros de corazón. Estos hombres del tiempo de Noé seguramente encontraron muy entretenido burlarse del siervo de Dios que les advertía del diluvio. Muy entretenido. Como algunos en el día de hoy que encuentran muy entretenido burlarse de la palabra de Dios predicada. Pero saben una cosa, seguramente cuando estos hombres comenzaron a sentir en su rostro las primeras gotas de agua y vieron que la puerta del arca ya estaba cerrada, esa risa burlona se convirtió en una mueca infernal. Esos hombres no han vuelto a sonreír nunca más en las prisiones donde se encuentran, aguardando en angustia la llegada del día del juicio, donde todo el universo escuchará ese espantoso veredicto: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Malditos, apartaos de mí, al fuego eterno. Sí, la vida cristiana tiene un costo. Es por eso que Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos sufre violencia
y que solo los violentos lo arrebatan. Se necesita coraje y se necesita determinación para permanecer en el camino de la fe. No en balde, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se conecta la incredulidad con la cobardía y se menciona a los cobardes en el principio de la lista de los ciudadanos que pueblan el infierno. No en balde. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amado hermano, no lo olvides, es mejor padecer ahora haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padecer los horrores del infierno por haber hecho el mal. Esa fue la lección que Asaf tuvo que aprender. Cuando viendo la prosperidad temporal de los impíos, se vio tentado a abandonar el camino de la fe. Y este hombre reconoce, dice, por poco resbalaron mis pasos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Salmo 73, 17. Y más adelante añade, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En Jehová el Señor he puesto mi esperanza para contar todas tus obras. No desmayes, mi hermano, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Esta es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En tercer lugar, y finalmente, este pasaje nos alienta al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en la minoría. Hermanos, este pasaje nos alienta al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en la minoría. Esa es una de las enseñanzas del versículo 20. En los años previos del diluvio, el mundo estaba dividido en dos grupos, solo dos. Uno tenía 8 personas y el otro grupo tenía todos los demás. 2 grupos. Pero esos 8 fueron los únicos que se salvaron. Si algo ha demostrado la historia del hombre hasta la saciedad, es que la razón no siempre está del lado de la mayoría. No siempre. No es el número de personas lo que valida una creencia. Lo que valida una creencia es la base que la sostiene. Dios le dijo a Noé, viene un diluvio sobre la tierra, construye una arca. Él y su familia le creyeron, él y su familia se salvaron. El resto de los hombres, como nunca habían visto llover, permanecieron en incredulidad. Unos confiaron en sus experiencias y en sus sentidos, lo más tonto que puede hacer un hombre, confiar en sus sentidos limitados como si nosotros fuéramos dioses y lo conociéramos todo. Los otros decidieron confiar en la palabra del Dios de toda verdad. El Dios que con poder hizo los cielos y la tierra. Mi amigo, déjame decirte algo. La verdad sigue siendo verdad aunque nadie la crea. Sigue siendo verdad. En la Edad Media pocos marineros se atrevían a alejarse de la costa porque ellos creían que la tierra era plana. Y que si se alejaban demasiado se iban a caer por un risco. Colón se aventuró y llegó a América. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la base en la que tú sustentas tus creencias? ¿Cuál es la base? Porque tú eres un religioso, tú tienes fe. ¿Cuál es la base que sostiene tu fe? ¿En la autoridad de quién tú estás descansando para creer lo que tú crees? Porque hay 2 cosas que tú sabes muy bien. 2 cosas que tú sabes con toda certeza. Yo creo que tú sabes muchas cosas más. Pero hay 2 por lo menos que tú sabes con toda certeza. Que estás hoy aquí, en este mundo, y que un día ya no estarás más. Eso tú lo sabes muy bien.
Ahora, lo que tú te vas a encontrar después de tu partida, solo puede saberlo Dios. Y Él lo ha revelado en su bendita palabra. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿qué harás tú con la palabra de Dios que has escuchado en el día de hoy? Y quién sabe cuántas veces más a lo largo de tu vida. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Porque no hacer nada es hacer algo. El que no está conmigo, en mi contra está, dice el Señor. El que conmigo nos recoge desparrama. A Cristo se le ama o se le odia. No hay término medio. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú hoy con la palabra de Cristo? Rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar a un predicador. Yo no soy nadie. Rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar una iglesia. Rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar al Cristo que ha comisionado a sus siervos para que prediquen en el mundo un mensaje de reconciliación. Nosotros somos embajadores, dice Pablo, que por medio de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Mi amigo, créeme, así como las puertas del arca se cerraron al mandato de Dios y ya no pudo ser abierta hasta que pasó el diluvio, así también hay un día en el que Dios cerrará para siempre la puerta de su misericordia para aquellos que rechazan la verdad de su palabra y al bendito Salvador que esa palabra revela. Mi amigo, abraza hoy por la fe al justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Porque su gracia todavía sigue disponible, mi amigo, el justo que murió por los injustos. Pero nadie puede asegurarte, mi amigo, por cuánto tiempo más esas puertas estarán abiertas para ti. Si sabemos que tú tienes que vencer muchos obstáculos para venir a Cristo, pero Él es un gran Salvador, poderoso para salvar. Nunca podrás vencer esos obstáculos por ti mismo. Lo único que puedes hacer es clamar en tu impotencia que Cristo te salve. Pídeselo a Él, mi amigo, pídeselo. Pero pídeselo ya. Pídeselo ya, ahora, que la puerta del arca sigue abierta para ti de par en par. De par en par. La paciencia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. No provoques más al Dios del cielo. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que están en este lugar, muertos en sus delitos y pecados. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, qué pasaje más solemne. Oh Señor, envía tu Espíritu y que el terror de tu justicia caiga sobre aquellos que no te conocen. Pero no para que se queden aterrorizados, Señor, sino para que sean movidos a buscar en Cristo al Salvador que necesitan. Oh, gracias por Cristo. Gracias por el justo que murió por los injustos. Oh, alabado seas, Señor, alabado seas. Exalta a Cristo, Señor, exalta a Cristo hoy, salvando a pecadores, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.